patria. Ahora estamos en comunicación con una persona muy particular que nos ayuda a comprender estos sucesos del pasado y sus consecuencias en el presente. Nunca perdemos de vista esta perspectiva. Es el doctor Horacio Micucci, miembro del Partido Comunista Revolucionario, protagonista de esas de esa lucha, de la lucha antigolpista, protagonista de la lucha antidictatorial, y que actualmente se desempeña como parte del Foro Patriótico y Popular, bregando por una Argentina soberana e independiente junto a personas de distintas corrientes de pensamiento. Espero que haberlo presentado bien. Horacio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días a todos. Bien, Horacio, acá con ganas de escucharte como siempre y poder dilucidar entre las razones. Viste que nos cuentan como una historia en la que de repente un día los malos se pusieron de acuerdo y hicieron un golpe de Estado. Sin ton ni son, sin un correlato entre un pasado reciente y esa decisión. ¿Cómo fueron los días previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976? Sí, eso, yo creo que hay que pensar previamente del 74. Bueno, ante todo quiero aclarar buen día a toda la audiencia. Agradezco que me hayan llamado. Yo hablo por desde el Partido Comunista Revolucionario. El Foro Patriótico Popular es una especie de frente de personalidades, un foro no partidario, sino de distintas orientaciones políticas, religiosas, civiles, militares, en pos de la independencia nacional de toda dominación extranjera. Pero lo que yo lo hablo por las ideas que tengo yo y mis ideas son coincidentes con las del Partido Comunista Revolucionario. No comprometo a otra persona con esto que digo. Sí, yo creo que es el periodo del golpe y también qué pasó antes del golpe. Sin analizar qué pasó antes del golpe, es muy difícil razonar la situación, porque hay que decir que tenemos que descubrir a todos los culpables y encontrar por qué pasó eso. No fue un acto de 4 militares malos. Fue un acto donde detrás de todo eso estaban potencias imperialistas y estaban beneficiarios internos. En este país se ha juzgado a los militares genocidas y con justicia, pero no han caído los promotores ni los beneficiarios, que es una oligarquía de latifundistas, terratenientes, prostituta de todos los imperialismos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y un sector del empresariado nacional, una burguesía intermediaria, que vive de la dependencia argentina. Esos no fueron juzgados. Martínez de Oz, que fue el autor del plan económico de esa dictadura, por el cual se asesinaron y encarcelaron a miles y miles, no fue juzgado. Fue juzgado por un hecho ahí, quedó en la nada y nunca fue juzgado. Y los grupos económicos que estuvieron y apoyaron eso, como hoy apoyan al gobierno de Milei, a su política, y eventualmente buscarán recambios, como se ve que están buscando, por 7, parece que fracasa, o como tantas veces este plan ha fracasado, van a volver siempre, si no removemos a fondo lo que pasó. Y digo es por eso antes, porque sobre todo en La Plata se puede ver cómo era el teje y maneje de los culpables y cómo estaban preparando todo. Porque hay culpables que no aparecen nunca. Siempre se dice los milicos del proceso, pero y atrás de eso, y los grupos económicos que promovieron eso, y los imperialismos que en ese momento estaban peleando igual que ahora. En esa época había 2 superpotencias. La Estados Unidos, democrático de palabra e imperialista en los hechos, como lo vimos y lo estamos viendo en el presente, ferozmente agresivo, y por el otro lado estaba entonces la URSS, que era, según decía Mao Zedong, socialista de palabra e imperialista en los hechos,
y fascista de palabra, socialista de palabra y social fascista, fascista de tipo hitleriano en el plano interno. Nosotros veníamos ya de oponernos a la invasión rusa a Checoslovaquia en 1968, pero nosotros sabíamos que venía un golpe de Estado. Yo recuerdo que Otto Vargas dijo en un discurso ya antes de las elecciones que ganó Perón, dijo: estamos a las vísperas de una elección donde Perón va a ganar por cifras enormes, pero al día siguiente nosotros vamos a estar contra el golpe de Estado, porque seguramente se va a empezar a planificar ese golpe. Es decir, muchísimo antes nosotros empezamos a denunciar que venía un golpe de Estado. Un golpe de Estado que tiene una particularidad, que en ese momento, así como hoy, es posible entenderlo del presente. Hoy disputa dos bloques que se están conformando. El de los yanquis con disputa, con los todavía no están conformados, con los ingleses, con los europeos, y otro bloque, Rusia, China y Rusia. Y hay algunos que creen que un imperialismo es mejor que otro, y eso trae siempre problemas. En esa época pasaba lo mismo con los rusos. Los rusos ya no eran más socialistas, eran imperialistas en los hechos, y les interesaba también la Argentina, que es el Atlántico Sur, es el control de la confluencia de los dos océanos, es todo eso. Y les interesaba entonces, y hoy al otro bloque también les interesa. No se puede ser cambiar de collar, digamos, como decía Jaureche. Nosotros tenemos que dejar de ser perro y tenemos que defenderlo del acta de la independencia, independiente de toda dominación extranjera. Esto es importante que lo analicemos. No es solamente un día de conmemoración, es un día donde el plan de Martínez de Hoz de la dictadura es el plan de Milei, prácticamente el mismo. Incluso han pasado algunas de las propagandas que hacía Martínez de Hoz en esa época. La muy famosa de la silla. Claro, la de la silla. Es de destrucción nacional, es de industricidio. Porque Isabel decía, la señora de Perón decía, vienen a destruir las chimeneas. Y el secretario, el que era secretario en el gobierno de Perón y de la señora de Perón, escribió varios libros que yo aconsejo releer para ver quiénes estaban. Uno era uno de los libros de Isabel, Intimidades de un Gobierno, y el otro se llama, y con el título digo todo, el título es M76, por marzo del 76, Asalto a la Argentina, motivos y pretextos. Y él liga la figura del golpe del 55 al golpe del 76. Y como hoy vemos, hay figuras que permanecen siempre, como Caputo, que estuvo con Macri, que está ahora y está haciendo el mismo plan. Y muchos de los que están ahí tuvieron con Menem también, en su política de entrega, su misión nacional, de entrega del patrimonio nacional. Se decía, se vendieron hasta la joya de la abuela. Y fue así. Argentina entregó el petróleo, entregó ferrocarriles, destruyó su marina mercante, todo lo que había construido, todo lo que se había construido. Y vuelve permanentemente, fracasan y vuelven nuevamente, fracasan y vuelven nuevamente. Y nuevamente el pueblo lucha, pero si no ubicamos bien al enemigo, lo limpiamos y lo sacamos, porque fueron juzgados los militares, pero no fueron juzgados los que se enriquecieron. Hubo grandes empresas que se enriquecieron. Como hoy se están enriqueciendo, más allá de la disputa por la tajada, los Techín, los Macri, los grupos económicos y los monopolios extranjeros de una u otra potencia. Ahí hay viejos conocidos como Wertheim, como Midlin, como toda esa gente que siempre fueron los que se enriquecieron. Así que es un día de reflexión y de prepararse para la lucha y de luchar, porque no se va a resolver esto en las elecciones del año que viene. No hay que dejar pasar las medidas que pasan, porque cada paso de ellos es un paso atrás del pueblo. Y un paso atrás del pueblo es miseria, es hambre, es desocupación. Ya ahora crece la desocupación. La gente ya revuelve los tachos de basura, no para encontrar cartones solamente, sino para encontrar comida. Y la comida que se tira está estropeada y la gente se enferma. Entonces estamos teniendo
una situación muy dolorosa para el pueblo. Bueno, Horacio, a mí me... Sí. No, con respecto a esto que hablabas, me quedé pensando en lo del industricidio. Tenemos un ejemplo muy latente que nos lleva a esa época, que es la apropiación de Alvar. ¿Qué decisión había tomado el gobierno constitucional con Alvar? Y la decisión que hoy están sufriendo, con FATE, y los trabajadores, es el mismo dueño, y los trabajadores que hoy están desempleados, sin perspectiva, luchando por su reincorporación y una solución del trabajo. Claro, ahí, si vamos a Alvar, tenemos que ir al golpe anterior, al del 66. La discusión que hizo que cambiara 3 gobiernos fue que había 2 posiciones con respecto al aluminio. Una, la de Lanuse, que era dárselo a Madane, al grupo Madane, y la decisión de Leviton, que quería dárselo a los norteamericanos. Había una posibilidad de hacer un aluminio nacional, pero esa no prosperó nunca. ¿Te dan cuenta? Ahí tiene uno con los norteamericanos, otro con los rusos, con los cuales se hicieron grandes negocios en la dictadura. Por eso hay que destapar bien quiénes fueron los culpables, porque en la dictadura hay un hecho yo podría dar muchos, pero voy a dar solo uno que todo tiene que haber advertido. En la dictadura, la Unión Soviética y sus aliados apoyaban en los foros internacionales a Videla y Viola y se oponían a su condena. Yo quiero decir una cosa, yo estuve preso 5 años por defender al gobierno constitucional de la señora de Perón sin ser peronista, ¿no? Porque me pareció que el problema, nos pareció a nosotros que el problema era el golpe de Estado que venía contra el pueblo. Ustedes saben lo que es estar preso y ver que uno se entera de que en un foro internacional la URSS y sus aliados apoyaron a Videla Viola mientras los norteamericanos votaban en contra, y que ese proceso era inverso en Chile de Pinochet. Los que creían, yo no creía, yo ya sabía que de nada se podía esperar de la URSS, porque desde 1957 había dejado de ser socialista. Pero el que creía que la URSS iba a ser su apoyo, de pronto descubre que apoya al gobierno que te tortura, que te hizo desaparecer familiares y que te metió preso. ¿Ustedes se dan cuenta? Bueno, eso es lo que yo digo, que los culpables no se hagan los tontos. Y que nosotros sepamos quiénes son y los marquemos a fuego, porque eso no lo vamos a olvidar. Ellos apoyaron a la dictadura de Videla Viola y consecuentemente, a pesar de muchos militantes del Partido Comunista que estuvieron presos, sus dirigentes apoyaron a Videla y a Viola. No por un hecho de acá, fue porque la URSS indicaba apoyar a Videla y a Viola en esa dictadura. Decía que los otros eran los pinochetistas. Ahora, a la luz de las atrocidades que conocemos hoy, ¿quién puede imaginar que Videla y Viola fueran democráticos? Entonces, es muy interesante charlar sobre lo que pasó en el 75, ahí en La Plata, por ejemplo, para entender qué consecuencias tuvo eso. Porque nosotros tuvimos mártires en el 75, y hubo un intendente que recién hace poco se homenajeó por primera vez en 50 años. Por primera vez fue homenajeado el intendente Cartier, que era parte de un movimiento de intendentes y fuerzas políticas del peronismo del interior para defender al gobierno de la señora de Perón. Y cuando iba a hacer la firma de ese documento, lo asesinaron en el camino. Y los que tuvieron que ver con ese asesinato fueron el gobernador Calabró, de ese entonces en la provincia de Buenos Aires, que trabajaba con Videla y Viola. Yo aconsejo leer el libro Isabel, intimidad de un gobierno, y van a encontrar allí, si hay tiempo después lo podemos mirarlo, por supuesto, sí. Donde estaba claro que Calabró trabajaba con Videla y Viola para que se produjera primero posiblemente un golpe institucional. Ellos intentaron ese golpe, es decir, desplazar a Isabel, y la consiguieron desplazar en octubre de 1975, y durante un mes gobernó el presidente provisional del Senado, que era Ítalo Luder. En ese mes se largaron los famosos decretos, en ese mes fue hecho. Entonces ahora hay, como diría, ingenuos y algunos malintencionados que quieren decir que el golpe empezó antes con Isabel. Entonces sería como que en realidad Isabel y el golpismo era lo mismo. No es así, no es así.
Esos decretos se hicieron en el momento de Lourdes, donde las Fuerzas Armadas, dirigidas por Videla y Viola, el general Videla y el general Viola de ese entonces, se hacían cargo de la seguridad interior y hacían el armazón de ese golpe de Estado futuro. Y hubo un decreto ahí que se llamaba después, que era de Viola, que se llamaba la Peugeot, porque era el 404 del 76, que si yo después lo podemos leer y vamos a ver que dice aniquilar personas, ver qué se hace con sus bienes, si se los mata o no se los mata, cómo van a poner francotiradores para eliminar a las cabezas de las principales manifestaciones que pudiera haber. Todo eso fue de Videla y Viola, al cual la URSS consideró más democrático, o el ala democrática de la dictadura. Eso hay que haberlo sufrido, de estar adentro de la cárcel. A mí no me hizo, porque yo ya sabía lo que podía contarse con esa gente, porque ya se habían transformado en socialistas de palabra e imperialistas en los hechos. De los norteamericanos no me sorprende. De los ingleses, ¿qué me puede sorprender? Si ya lo conocemos, son los que colonizan, y algunos quieren ocultar, colonizan una parte que es casi equivalente a la parte continental de nuestro territorio, en el mar y las islas, que yo diría que hay una Argentina del Este que es fluvial desde el Paraná, que ahora se llama hidrovía, y todo el mar nuestro, con un centro en Malvinas y con proyección a la Antártida, que ellos dicen que es propia, a expensas de nuestro sector antártico. Y para controlar la confluencia del Océano Atlántico y el Pacífico, ahora se ve en este momento, nosotros hace rato que venimos diciendo vamos a una tercera guerra mundial, lo mismo había dicho el Papa, ahí se ve, pues solamente se puede atravesar todos los océanos con flota de gran tamaño por el sur, y ahí está el pasaje de Beagle, el pasaje de Drake, donde si ustedes miran el mapa mundi de debajo van a ver que se conectan todos los mares. También está en disputa el Ártico, que se está descongelando, pero la vía es la nuestra, el sur. Entonces nos quieren sacar nuestra Patagonia. Hay ingenuos que creen que no. Bueno, la Patagonia está siendo disputada y troceada. Están haciendo lo que se llama la política del queso Gruyère, que utilizaron los norteamericanos para sacarle Texas a los mexicanos. Primero le compraron todo. Se adueñaron de terrenos y riquezas. Y después, cuando eran Gruyère, eso dijeron, queremos ser norteamericanos y no mexicanos, y le robaron un estado. Le robaron un estado a los mexicanos. Eso es lo que no quieren hacer nosotros. No están haciendo la táctica del Gruyère. Hay monopolios extranjeros de todos los colores. Está habiendo ingleses en cantidad. Históricamente, los terratenientes argentinos alienan a los ingleses, los Brown Menéndez, los Menéndez Betty. Fíjense el mapa de Tierra del Fuego. La capital, Río Grande, está rodeada de 3 o 4 latifundios de estos grupos. Muy importante, porque los Brown son dueños de la Anónima, el más grande supermercado del sur. Y era parte de esa familia, Marcelito Peña, el ladero de Macri. Es decir, siempre son los mismos. ¿Quién era el que manejaba la economía? Uno de los que manejaron la economía con Macri. Caputo, el mismo que está hoy. Hizo las mismas cosas, es un timbero de los capitales financieros y nos endeudó para que ellos pagaran al capital golondrina que viene a la Argentina, se instala, no se instala fabrilmente, mete plata y se pagan intereses que son 10, 20 veces superiores al internacional en dólares. Es decir, mientras se paga 1, 2% anual en dólares, en la Argentina se ha pagado 20, 25, 40%. ¿Para qué alguien va a poner una fábrica si se puede ganar poniendo plata y sin hacer un tornillo? Dijo alguien una vez. Cuando se pagaron parte de la deuda externa en la época de la Rúa, hubo grupos económicos, timberos de la finanza, que ganaron entre 400 y el 1600% sobre lo que habían invertido. Compran bonos baratos, porque los bonos argentinos no valen nada, y después van y exigen el pago del 100%. Ganaron 1000 y pico, digamos 1000 veces lo que invirtieron,
sin hacer un tornillo. Bueno, ¿Y eso quién lo paga? No es que se gana, se pierde para el pueblo. Y justamente son menos puestos de trabajo, eso claro, acrecienta la pobreza. Yo, antes de volver al tema de que ya estábamos entonces en las previas del golpe de Estado, me llamó la atención esto que contabas acerca del sur de Argentina y cómo está disputado por distintos, nos quieren secesionar. Hay una noticia que debería haber recorrido muchos más canales informativos de lo que sucedió en Caleta, Olivia. Una joven de 19 años falleció al consumir comida de la basura. Llegó a hacer una sepsis y falleció en una unidad de terapia intensiva. Había llegado con un alto grado de desnutrición y sus 3 hermanitos también. Es ese sur el que nos quieren robar. Sí, ese sur sin la gente que sufre, por eso no les importa que se habite. Ellos quieren despoblar. Nosotros entonces decimos, la Patagonia tiene los grandes latifundios de zona estratégica de frontera, ningún país hace eso. Ahí tenés a Lewis, el inglés, un magnate muy importante de Inglaterra, es dueño de terrenos a la altura del paralelo 42, por ahí en la costa atlántica, y donde tiene un aeropuerto, y es dueño en la misma altura en la zona de la cordillera donde quería hacer un aeropuerto, la zona del lago Escondido, que ni siquiera podemos entrar a verlo los argentinos. Es decir, se adueña, ningún dueño de tierra puede atribuirse la propiedad de los valores territoriales del lugar. Tiene que hacer un camino de ingreso. Bueno, ellos se han adueñado del lago Escondido. Imagínense que 2 aeropuertos a la misma altura allí permiten el desembarco de la más grande base naval extranjera que existe en toda América Latina, que son las Malvinas. Ellos pueden venir con aviones, desembarcar, aterrizar y cortar la Argentina en dos pedazos. Fíjense el caso, si van a ver esos terratenientes, van a ver que son, por ejemplo, Benetton es el más grande, uno de los más grandes terratenientes de Argentina, con alrededor de 1 millón de hectáreas, declarada por ellos, porque ustedes pónganlo en internet y va a aparecer. O sea, ¿cómo puede ser que haya gente allí, de donde estás vos, que tiene que pagar arriendos por un pedazo de tierra, que son la mitad de sus ingresos medieros, ¿no? Y después con el resto hacerse cargo del gasto, mientras hay un extranjero de los que ocupan nuestra Malvinas, de los ingleses, por ejemplo, que son dueños de 1 millón de hectáreas, un territorio propio hacen, porque han cortado hasta el acceso por vía marítima en el Atlántico. Ellos tienen obligación de dejar el camino para poder que alguien pueda transitar por la costa. Ellos se han adueñado hasta de la zona de la costa. Son microestados adentro que, con esa táctica del gruyère, que te digo, del queso gruyère que tiene agujeros, te voy haciendo agujeros en tu territorio nacional y el día menos pensado no hay nada. Y piensen ustedes que la densidad de población en la Patagonia es de un habitante, en algunos lugares de un habitante por kilómetro cuadrado. ¿Cómo vamos a defender eso? Sin habitantes, ellos quieren que no se habite. A ellos les interesa que no se habite. Porque imagínense una cosa, ¿por qué no van a ocupar Teherán fácilmente? Porque es difícil bajar al territorio y caminar. Destruir con bombas criminales es fácil, pero bajar al territorio, cada vez que bajaron al territorio tuvieron problemas. Así le fue en Irak, así le fue en Afganistán, y así le fue a Vietnam, el norteamericano. Por eso tienen eso, no quieren que todos vayan, no ellos solos, y hacer de esto un conflicto internacional. Y llevar soldados argentinos. Y llevar soldados argentinos. Claro, algunos se creen que los argentinos van de vacaciones, no van de vacaciones. Yo te voy a decir una sola cosa: si vos metés un portaaviones norteamericano y corre riesgo porque está minado el terreno, ¿quiénes son los barquitos que van a ir a explotar antes? Los argentinos y los de los países que vayan. Fíjate vos qué poco interés tienen los europeos en ir, y Trump en impulsarlos a ir, ¿no? Y si a nosotros nos meten, ¿qué vamos a hacer? Carne de cañón. Vamos a hacer lo que ellos no pueden hacer sin llevar cadáveres a Estados Unidos. Y Estados Unidos es muy sensible a
a recibir bolsa de cadáveres, porque le quedó ese síndrome de Vietnam, y les pasó lo mismo en Afganistán. Después de 20 años, tuvieron que retirarse de la misma manera, agarrándose de los aviones y peleándose por su vida. Lo mismo les pasó en Irak, al cual querían destruir y dejarlo a nivel de una playa de estacionamiento, pero cuando quisieron entrar no pudieron y tuvieron que irse. Eso es el temor de los norteamericanos. Pero los norteamericanos tienen que hacer eso porque son una potencia que está, si no actúa, está en declive, está apurada por salvarse, porque el enemigo chino crece lentamente y le va a disputar el mando. Entonces eso va a una tercera guerra inevitable. Si los chinos hacen el camino de la seda, ese que atraviesa desde allá, atraviesa América por el medio y sale en Brasil, los norteamericanos están muertos. Pero si no lo hacen, los chinos están muertos. Así que la guerra es inevitable mientras estas potencias estén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Alinearnos? No. Nosotros tenemos que tener la tradición histórica de los gobiernos nacionales y populares de la Argentina. No alineamiento, neutralismo, y entender que no podemos admitir la opinión o la forma de actuar de los norteamericanos y de las otras potencias, es que ellos deciden quién gobierna y deciden qué es lo que hacen en el país, porque nosotros defendemos la autodeterminación de los pueblos. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de la agresión norteamericana sobre Irán, independientemente del gobierno de Irán, porque de la misma manera en Malvinas nosotros creemos que la guerra de Malvinas fue una guerra justa, porque es justa toda guerra de un país oprimido contra un país opresor. Tenga el gobierno que tenga el país oprimido, la haya empezado quien la haya empezado y sea por las causas que sea. Esto es principio de Lenin. Me llama mucho la atención que sectores de izquierda en estos temas se hagan los distraídos. Hay dos problemas que tenemos que analizar muy bien. Nosotros no podemos hacer los distraídos ante la violación de la autodeterminación de los pueblos, porque nos van a hacer lo mismo a nosotros. Porque nosotros no podemos admitir la segregación territorial de otros países, eso de que viene Trump y dice que es dueño de Groenlandia y es dueño de tal cosa, y México es de nosotros y Venezuela es de nosotros. No lo podemos admitir. Porque eso es lo que nos van a aplicar a nosotros si esa se convierte en la norma internacional. Mientras haya imperialismo, uno u otro imperialismo se van a querer hacer eso. Y nosotros, una y otra vez, nos vamos a oponer. Nosotros no queremos que haya ninguna madre argentina, ninguna abuela argentina, que llore la muerte de su hijo o de su nieto en esta guerra injusta de agresión a un país oprimido. Sea el gobierno que sea el del país oprimido. Y les voy a decir, mirándolo a Trump, pueden dar muy pocos ejemplos, ni Trump, ni Xi Jinping, ni Putin pueden dar muy pocos ejemplos de países democráticos y con gobiernos democráticos. Eso nosotros no nos lo queremos y no vamos a admitir esa situación. Esto es importante porque no es hoy un día de pensar lo que pasó. Hoy es un día de pensar lo que pasó para que no vuelva a pasar. Hoy es un día de reconocer y ver a los que fueron culpables de ese golpe. En ese golpe estuvieron toda la superpotencia, y en particular los norteamericanos y los rusos, que apoyaron a Videla Viola en los foros internacionales de derechos humanos y que hicieron negocio de todo tipo en ese periodo. Entonces, esa es una posición de principios nuestra. Hoy no es solamente un día de reflexión, es un día de lucha porque este plan económico es el plan de Martínez de Hoz, o tiene muchos parecidos. Lo vimos con la dictadura, lo vimos con Martínez de Hoz, lo vimos con Menem, que cuando traicionó el programa de 1989 y entregó la joya de la abuela, entregó el petróleo, entregó los trenes, entregó y hizo desaparecer pueblos enteros al destruir los trenes, destruyó nuestra marina mercante, destruyó nuestra aerolínea, destruyó lo que se había construido. Yo por eso le digo a los peronistas, nosotros tenemos un programa para una revolución democrática, popular, agraria y antiimperialista. Nosotros tenemos ese camino. Nosotros no decimos revolución socialista hoy. Nosotros vamos a pugnar por el socialismo.
Pero hoy las revoluciones son las que el pueblo necesita. Y hoy necesitamos una revolución de democracia grande, no de esta porquería que estamos viendo, de estos ladrones punguistas del Estado argentino. Esto que hemos visto en estos días, donde un tipo de pronto tiene propiedades y propiedades en Estados Unidos, y eso está en todo esto. Este bando tiene esos tipos. A eso hay que encontrarlo. A eso no le vamos a permitir que sigan matando a nuestros niños. No, ese caso que contás del hambre, es el hambre lo que está viendo. En la época de Menem ya había un salto a esta altura de desocupación al 20%. Uber y los Rapipago y todo eso fue una especie de colchoncito por un periodo de tiempo y eso se agotó. Ahora la gente queda en la calle. Un obrero que tuvo 25 años trabajando en una empresa como Enfate y que lo echan a la calle, ¿qué va a hacer ahora? ¿Dónde va a trabajar? ¿Dónde va a estar? Si hasta la misma los mismos sectores que ellos privilegian, que es el petróleo, la minería, el gas, están echando gente. ¿Dónde va a ir a trabajar esa gente? ¿Cuántos chicos no van a poder estudiar? ¿Cuántos chicos no están comiendo hoy las comidas diarias, las 4 comidas diarias? Muchísimos. Hoy salió las cifras de la Universidad Católica Argentina: 6 de cada 10 obreros no eluden una comida para ahorrar. Entonces, estamos entregando hasta la última gota. Los jóvenes ya no tienen futuro. Si uno analiza los medicamentos que se venden, siempre los que puntean en la Argentina son los psicofármacos. Pero hasta ahora eran los ansiolíticos del ansioso. Pero ahora es el antidepresivo. Y el antidepresivo es la falta de futuro. Hoy un chico no se puede plantear, hombre o mujer, tener una familia y tener hijos. Y yo creo que hay que darle las condiciones de techo, tierra, trabajo, para que decida ahí sí con libertad, si quiere o no quiere. Pero nosotros queremos poblar la Patagonia y para eso hay que dar todas las condiciones para que pueda poblarse esa Patagonia. Entre otras, dar la tierra para el que la trabaja. ¿Cómo puede ser que alguien pague arrendamiento de la mitad de los ingresos? ¿Cómo puede ser que no haya un control de los arrendamientos? ¿Cómo puede ser que ahora los servicios se van a disparar? Porque estos miserables están diciendo lo que van a ganar, que sube el petróleo y el gas, pero se olvidan de decir que lo que van a ganar son los monopolios que se llevan todo. Nosotros, no está la YPF de Mosconi que diga acá adentro vendemos más barato. Nosotros estamos teniendo las naftas más caras del mundo y eso se repercute en el medicamento, en el producto industrial, en todo lo que nosotros compramos. Y la renta que se llevan los latifundistas, dueño de 1 millón de hectáreas, no estoy hablando del dueño de un terrenito. Eso es 1/3 de lo que pagamos en el mercado. Nosotros. Yo he ido a comprar, me estaba viendo en septiembre, un día fui a comprar papa y salió 800 pesos el kilo. Y ese día le estaban pagando al productor de papa 79 pesos. 10 veces menos. Yo un momento que fui a comprar lechuga y lo que yo pagaba por 1 kilo de lechuga era lo que le pagaban por ahí, por la zona de ustedes, a alguien por 10 kilos. Por trasladarlo desde la zona de La Plata hasta la capital, 10 veces más. Eso no lo vamos a admitir. Nosotros vamos a pugnar porque eso no siga. Nosotros creemos que hace falta una reforma agraria y darle la tierra para el que la trabaja. Y hay campesinos que trabajan en una tierra ajena con su familia. Esos campesinos pobres nosotros creemos que tienen derechos, que tienen que ellos mismos trabajar para conseguirlo y hace falta una reforma agraria que dé la tierra para el que la trabaja. Si miramos América, el Río de la Plata no hizo ninguna reforma agraria, México hizo 2. La tierra para el que la trabaja con Emiliano Zapata y Pancho Villa, y la reforma agraria del gobierno del general Cárdenas en 1938, que además fue copiando el modelo de Mosconi, el que creó la Pemex mexicana, que ahí está. La YPF nuestra tiene mitad de fondos buitres, de los que nos roban todo. Así que cuando gana YPF ganan ellos, no gana el pueblo. Queremos una YPF como la de Mosconi, estatal, empresa, sociedad del Estado, monopólica, eficiente y con el control por los organismos populares. Horacio. No esto.
Sí, sí, te escucho. Que queda claro hacia dónde tenemos que ir, pero te quiero hacer una pregunta, si querés más a título personal, en cuanto Sí. al presente. No sé si te ha pasado, a mí sí, de encontrarte cuando le hablas de un tema como este, che, viste que mañana está el aniversario del golpe de Estado, ¿qué te parece? Vamos a la marcha. Que te respondan o que veas, que digan, bueno, pero eso pasó hace rato, yo mañana, a mí ya no me afecta, yo mañana tengo que ir a trabajar. ¿Qué sentís cuando escuchás eso? No, yo nunca no creo que haya que culparle al pueblo cuando tener un aparato de propaganda que te oculta todo. Acá primero son ave de rapiña menor, como esto que estamos viendo en estos días, después se convierten en empresarios. Después que son empresarios, al poco tiempo son próceres y ponen nombre de calle. Entonces lo que te quiero decir es que no es que hoy me voy a trabajar, es que no se puede ir a trabajar, porque precisamente la discusión es que si esto sigue, la desocupación es creciente. El Uber ya, si todos van al Uber y la gente no tiene plata para tomar el Uber, está claro que va a haber desocupación y más hambre. Lo que vos contás de alguien que revuelve la basura y encuentra cosas podridas, ¿qué otra cosa puede encontrar en la basura? Mezclada con cosas tóxicas. Eso es obvio que es así. Bueno, no es que yo sigo mi camino, me la tengo que arreglar, no te lo van a dejar, porque si vos hace 30 años, o 25 años, o 20 años que estás trabajando, o 10, que estás trabajando en una empresa, y tenés hoy 50 años y te echan, está frito, porque ¿cuántos van a tener Uber? Y va a pasar lo mismo con los remises en la época de Menem, llega un momento que el auto se gasta, y cuando se gastó, no tenés más nada, ni siquiera el auto que tenía. Entonces el que sueña que yo si no trabajo no pasa nada se equivoca. El problema es que peleamos por paz, pan y trabajo, que nosotros peleamos por techo, tierra, las 3T, techo, tierra y trabajo de Bergoglio. Nosotros le decimos a los peronistas, bueno, mucho de lo que estamos diciendo estaba en el primer plan quinquenal de Perón. ¿Por qué no toman lo del primer plan quinquenal de Perón? Que es reconstrucción y nacionalización de los ferrocarriles, que es nacionalización de la banca para terminar con esta timba escandalosa. Todo el mundo está endeudado para comprar comida. En la época de Menem se endeudaban para comprar cosas y se llamaba el voto licuadora. Así no fue porque pues, llegó un momento que no hay más nada, y cuando no hay más nada no se podían comprar las 3 salchichas y la latita que servían para hacer un guiso aguado. Eso tiene un reflejo físico. El hambriento de la provincia de Buenos Aires, el desnutrido de la provincia de Buenos Aires es gordito y retacón, porque le falta comida, no es. En otro lugar está el que llaman el viafrano, que es el chiquito flaco, puro esqueleto con pancita. Pero acá también hay desnutrición y malnutrición. Y esa chica que me contás que se envenenó, eso se multiplica muchos días. Nosotros no sabemos la cantidad de deterioro físico que está sufriendo la población, el pueblo argentino. Y el pueblo no es solo la clase obrera. Cuando digo pueblo me refiero al pueblo, a la clase obrera, sea registrada o no sea registrada, al jubilado que fue obrero alguna vez, que no puede ser que cobre un sueldo que no alcanza ni para ir una vez al supermercado, y que tiene de gastos de luz casi una jubilación entera, porque están dando cifras de 100.000 pesos y 200.000 pesos por mes en gastos de servicio, de luz, gato, esas cosas. Entonces eso no es posible que siga ocurriendo, y no es que te vas a ir a tu casa a quedarte tranquilo. Hay que meditar eso también. Los jóvenes tienen que meditar, esos de 0 a 30 años que nacieron, de 0 a 25 que nacieron en el Argentinazo y que ya no saben qué pasó. El tema es así, en el Argentinazo se dijo que se vayan todos, pero no se fueron, quedaron, siempre son los mismos, hasta con los mismos nombres, ni siquiera ponen uno que no lo conozcamos. Los conocemos y todo tiene su historia. El problema es que en el Argentinazo no pudimos tener un Estado de nuevo tipo, un Estado popular, un Estado... Lo que se está discutiendo en el mundo de hace 200 años es si esto es gobierno para el pueblo, como te dicen y después te mienten, o es gobierno por el pueblo. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y desde allí para el pueblo. Entonces, si no cambiamos esto y hacemos de esto un país verdaderamente democrático,
si no hacemos que la tierra sea para el que la trabaja, que haya campesinos propietarios. Queremos poblar las zonas despobladas con dueños de la tierra, pequeños campesinos pobres, campesinos medios que son parte del pueblo. Se está destruyendo el comercio de cercanía, se cierran los lugares, hasta las calles comerciales de los lugares que antes no se podía ni caminar. Ese pequeño comerciante solamente va a tener venta, ese que nutre el 70%, 76% del consumo del pueblo, que es el comercio del barrio. Ese también es parte del pueblo y así lo van a fundir como lo están fundiendo y destrozando. ¿Por qué? Porque la gente no tiene salario, la gente no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, no alcanza para comer, se ha privado casi de todo. Un chico hoy alquila un lugarcito de 25, 30 metros cuadrados, paga un dineral por eso y ni siquiera puede vivir con la compañera que elige. Porque su única posibilidad, el que tiene esa enorme posibilidad, tiene un perrito como único calor humano cercano. Esto es lo que tenemos que decir, hay que meditar mucho. Ese golpe tuvo tres, razones. Había que parar el tremendo auge popular. Imagínense, era la época de Salamanca en el ESMATA de Córdoba, donde los delegados cada 3 meses volvían al lugar de trabajo, de una de las más grandes experiencias democráticas del movimiento sindical argentino, que había delegados por todas partes, campesinos, estudiantiles, cuerpo de delegado por todos lados. Ellos llamaron, decían, el diario de la Nación publicó, tenemos que terminar con los soviets de fábrica, es decir, con los organismos de base que nosotros vamos a pelear siempre, organizar. El pueblo lucha y se organiza independientemente. Eso es lo que nosotros promovemos. Eso fue la primera razón del golpe. La segunda, sacarse de encima al gobierno de la señora de Perón. Algunos idiotas dicen que el golpe empezó con el gobierno de la señora de Perón. Los dos imperialismos, los rusos y los norteamericanos en esa época, y hoy los norteamericanos, los chinos, los rusos, los europeos, los ingleses no quieren que nosotros seamos un país que se ponga de pie. Ese gobierno, ¿por qué pasaría si vos te levantás a la mañana y ves que toda la boca de expendio de petróleo, de combustibles son de bandera argentina? Bueno, eso pasó, y más de una cosa de esa era en el plan de ese gobierno. Era débil, estaba lleno de elementos, tenía elementos reaccionarios, sí señor, pero ese era el gobierno que querían derrocar porque le molestaba. Esa fue la segunda causa del golpe. Y la tercera causa es que los golpistas, particularmente los rusos, instigaron a sectores de la juventud a atacar al gobierno de Perón primero e Isabel después, en lugar de enfrentar a los golpistas. Y eso impidió un amplio frente. Nosotros decíamos, otro 55 no pasará. Y pudimos haber evitado ese golpe. Porque en la Fuerza Armada había dos corrientes. Una corriente, la de Videla, Viola y compañía, que eran golpistas y estaban preparándolo hace mucho tiempo atrás, años atrás. Y había otra corriente que decía, con el general Numaraplane, que era el comandante en jefe en mayo de 1975, que no estaba de acuerdo con los románticos, los eternos románticos del golpe de Estado. Lo obligaron a renunciar los golpistas, Videla y Viola, hicieron casi una sonada, semiabierta, y lo obligaron a renunciar. Y entonces el peronismo quería hacer asumir, el verdadero peronismo, Isabel, quería hacer asumir a Alberto Cáceres. El general Alberto Cáceres dijo que iba a limpiar a todos los golpistas del seno de la Fuerza Armada. Esa es la condición que ponía, que le dieran autoridad. En ese mismo momento nosotros decíamos, otro 55 no pasará. Si en la Fuerza Armada se hubiera impuesto ese sector y no se hubiera dividido, porque ahí es donde ve cómo actuaban los sectores de Videla y Viola. Por eso hicieron una serie de hechos para impulsar a los que vacilaban en la Fuerza Armada a apoyar al golpe. Por eso ahí está la última razón del asesinato de la bebita de un capitán de esa época, para incitar. Ahí estaba la toma de Azul, que era el coronel que la dirigía, era un coronel de Perón, amigo del teniente coronel
Filippo, que participó en el movimiento legalista de 1956, que quería reponer al gobierno del general Perón. Quiero decir, había condiciones para enfrentar ese golpe. Mientras tanto, Videla y Viola trabajaban con Calabró. Hubo gente que presionó a Isabel y al final designaron a Videla. Una vez que designaron a Videla como comandante jefe del ejército en el 75, las horas se empezaron a contar las horas para el golpe de Estado. Y ahí sale los decretos de Luder antes de eso, por el cual las Fuerzas Armadas centralizaban a todas las fuerzas de seguridad y crearon las condiciones para que después, ya en la dictadura, el general Viola estableciera la resolución conocida como la Peugeot 404 del 76, por la cual, y si hay tiempo la leemos, por ahí la busco, donde habla de aniquilación de personas, no de un accionar, de personas, cómo se les tira los francotiradores a las manifestaciones, qué se hace con sus propiedades, si se los matan o no, aunque se rindan. Y la otra cosa que quiero dejar claro, los desaparecidos y los encarcelados no eran los guerrilleros. Ahí engañaron a los sectores militares. La mayor parte de los encarcelados fueron militantes políticos, fueron delegados. Yo conocí un delegado de la propulsora que estuvo preso en la cárcel, en una de las cárceles donde yo estuve, por 3 años, y su único delito era haber sido delegado por un día. ¿Me explico? Entonces, sí, los desaparecidos no eran todos, como le dicen, no, era guerrilla que venía, no. Además eso rompe con el mito actual de que en la época, hay un mito actual que en la época de la dictadura había más seguridad, había mayor estabilidad, era en épocas más serias. Eso es lo que corren actualmente quienes vos decís, los propagandistas. Se fundió media industria y pasó lo mismo que ahora. Lo de la dictadura se repitió con Menem, se repitió con De la Rúa y Cavallo, se repitió con Macri y se vuelve a repetir ahora. Si vos me decís que ahora estamos bien, ¿en dónde estamos bien? ¿En dónde estamos bien? No es posible eliminar cierta cantidad de delitos si no se ataca al narcotráfico. Y como dijo un funcionario de la provincia de Buenos Aires, si buscás por la droga vas a encontrar al consumidor al cual nosotros consideramos víctima. Si seguís por el dólar, vas a llegar al narcotraficante, que es el que hay que agarrar, que encima está por encima del pistolero, de ese pistolero que vemos en todos los barrios pobres, de esos pistoleros que salen en los diarios. Esos son de cuarta al lado del gran jefe, porque esto está hecho por un plan, y Argentina, con sus planes de lavado, está proponiéndose como un ámbito de lavado, y ahí entra el narcotráfico. El narcotráfico mexicano viene acá a lavar dinero. ¿Por qué? Porque es los planes del eterno blanqueo de capitales, sin preguntar de dónde vino la plata. Entonces esto es un proyecto que va a hacer del AMBA un paraíso del lavado de dinero, una especie de grupito financiero, y que remata a la Argentina. Tienen que pensar los militares, que no los usen como los usaron en 1976, antes en 1966, antes en 1955, antes en 1930, para traer estos planes de esta oligarquía asesina que cuando derrotó al Chacho Peñalosa, lo fusiló, lo degolló y cortó y clavó su cabeza en una pica como ejemplo, y se distribuyeron a los gauchitos y a las chinitas y a sus hijos como servidumbre de sus mansiones de Buenos Aires y de sus estancias en el interior. Los que masacraron la Patagonia, los que reprimieron siempre, los que tuvieron del lado del golpe de Estado. Una revolución democrática no puede no hacer que sea la tierra para el que la trabaja, y no que el campesino que trabaja la tierra sea el explotado, el recontraexplotado, y algunos tipos que viven en Buenos Aires y que la única tierra que tocan todos los días es la de una maceta, si es que la tocan y no se la toca la servidumbre, sean los que se llevan una renta enorme. Hay plata, la plata está ahí, la plata está en el contrabando que se están llevando los cerealeras por la zona del Paraná, y juntás ahí alrededor de 100.000 millones de dólares al año, y probablemente me esté quedando corto. Hay plata si se toca a esa gente. No es cuestión de producir más para que ellos sigan robando
y nosotros trabajemos más. Se trata de la tierra para el que la trabaja, se trata de muchos de los puntos del primer plan quinquenal de Perón. Le digo a los peronistas, se trata que los católicos levanten el ejemplo del Papa Francisco: techo, tierra, trabajo. Y nosotros decimos con alimento para todos, para salud, con salud para todos, con educación para todos. No es posible que las escuelas del Estado estén abandonadas. No es posible que hay madres que tienen que pagar los primeros años guardería cuando hay una ley de guardería materno-infantil de la época de la señora de Perón que no sé si todavía se ha promulgado, donde podrían dejar a sus hijos y tener un salario. Hay gente que está por 4 años dedica el salario de la mujer en pagar esa guardería para poder mantener el trabajo, y después recién recuperan el dinero del trabajo cuando consigue entrar al Estado. El Estado tiene que tener las mejores escuelas, se debe terminar con el negocio de la educación. Hay lugares donde se está enseñando historia a la mañana y a la tarde history. ¿Cómo puede ser que la política a la mañana a un chico le enseñen la historia argentina y a la tarde le enseñen la historia de los ingleses? ¿Cómo podemos hacer que un pibe que tiene la suerte todavía de ir a un colegio pago, encima le enloquezca en la cabeza con una cosa así? No hay una sola historia, hay la historia de los vencedores, y nosotros queremos que hagamos la historia de los que fuimos vencidos hasta ahora y que seremos vencedores mañana. Pero yo te digo una cosa, sí. A mí lo que me calienta, y lo voy a decir en criollo, a mí lo que me calienta es que el problema principal que tenemos es que hay mucha oposición que está boludeando. Hay mucha oposición que está boludeando. Nosotros necesitamos un amplio frente único con un programa que resuelva ya el problema de la gente. Ni un pibe más con hambre. Ni un pibe más que se pierda por la droga. Porque vale mejor que trabajar ser soldadito en los barrios populares. Ni un pibe más que no pueda ir a la escuela. Escuelas que sean escuelas deportivas, el club del barrio más la escuela del barrio. Entonces sí vamos a resolver el problema de la seguridad. Porque a un hambriento, ¿cómo vas a hacer? Le estás entregando a los niños, a los jóvenes, a los chicos ya a esta altura, para que su único futuro sea ser soldaditos de la droga. Y estos hijos de puta están llevando a la Argentina a ser paraíso del narcotráfico, para que laven guita acá, y estos puedan llevarse la guita y hacer la entrada en el mercado, donde están tipos que en la puta vida vieron tierra, en la puta vida tocaron un tornillo y una herramienta, y que hacen que en las escuelas se esté enseñando, introdujeron en el programa una cosa sobre educación financiera. Hagan arte y oficio, hagan escuela de arte y oficio. Lo primero que hay que hacer es saber manejar las herramientas para hacer cosas. Lo de la timba financiera es la de los robos de la Argentina y lo que predomina en el mundo. Un puñado de ricachones que ni siquiera conocen la tierra que ocupan, porque tenemos multitud de extranjeros que se están adueñando de las mejores zonas de la Argentina, en las zonas de frontera, en las zonas limítrofes. Esto se lo digo también a las jóvenes camadas militares, para que no sean usados de nuevo, porque ¿qué les proponen los Bullrich y los Milei? Que sean fuerza de choque para atacar. El enemigo lo tienen adentro, y entonces vemos prefectura y policía pegándole a jubilados cuando debieran estar cuidando la frontera. La prefectura debiera estar controlando la frontera marítima, que es la quinta en el mundo, con 6.800 kilómetros cuadrados. Mientras tanto están reprimiendo a un grupo de jubilados, golpeándolo y haciendo lo que hicieron con este muchacho fotógrafo Grillo, imperdonable. Pero no nos vamos a olvidar, los vamos a juzgar, van a ir en cana. Por eso están tan preocupados por qué juez ponen o qué ministro de justicia ponen, porque saben que tarde o temprano van a ir en cana por favorecer el narcotráfico, por promover la división de la Argentina, como dijo Milei, que cada provincia compita con las otras. Y entonces, ¿dónde va a estar la nación? Vamos a hacer 24 republiquetas, y extorsiona a las provincias. No puede ser, nosotros somos federales. Nosotros queremos una Argentina federal. Yo, en particular, soy federal artiguista. Es decir, los estados deben tener
desarrollarse uniformemente en una misma nación. A cada una de la provincia le tiene que interesar ser nación, no arreglársela como puedan. Ahí el gobernador de Mendoza dijo que Mendoza debe separarse. Después dijo que Mendoza y Córdoba deben separarse. Y no dijo nada Schiaretti, y ahora me lo quieren vender como un opositor. Pero ustedes se creen que nosotros somos idiotas. Queremos un programa democrático, popular, agrario, antiimperialista. Sabemos que no es una revolución socialista, pero el paso previo, como el paso previo para la independencia de América, era primero independizar Chile y después independizar Perú, para el plan de San Martín, es lo mismo acá en la Argentina. Esto es un movimiento revolucionario integral. La primera etapa es una revolución democrático, popular, agraria e antiimperialista, que dé la tierra para el que la trabaja, que consiga que hasta el último niño vaya a la escuela, no a revolver tacho de basura, sino a la escuela, que tengan la escuela deporte y que tengan la escuela educación, y que todos tengan posibilidad de acceso a la universidad. Horacio, cuando todos nosotros seamos mejores, nuestra economía será mejor. Pero para eso hay que cambiar a los que nos gobiernan, ir a un profundo cambio que ataque las causas. Terminar con la renta terrateniente, terminar con esos negociados de los que se vinculan a los 1000 negociados que podemos leer en los diarios todos los días de las distintas potencias imperialistas peleando entre ellos. Defender al mercado interno, defender a la pequeña industria, defender a la industria nacional. Tomar las palancas clave de la economía, energía barata para la industria nacional. ¿Esto qué creen? ¿Que nos van a poner a nosotros el precio internacional del petróleo? Va a ser morirse de hambre o imponer un cambio. Horacio, nosotros decimos, sí, hoy es día de pensar esto. Por supuesto, y como para ir y cerrando, estamos en comunicación con el doctor Horacio Micucci, miembro del Partido Comunista Revolucionario. Cada vez que nos comunicamos con vos y cerca del cierre de la entrevista, haces una recordación. Ayer ayer por decisión también de algunos, estuvimos colgando algunos carteles, haciendo alusión a nuestros queridos, Ana María Cameira, David Lesser, Carlos Polari, Hermina Ruiz y Guillermo Gerini. Vos, ahora ya en el marco, si querés, del cierre, decir lo que quieras decir y de la despedida, ¿qué evocás de ellos en un día como hoy? Bueno, yo tengo una situación muy personal en el sentido de que Carlos Polari, Herminia Ruiz, Ana María Cameira, David Lesser, fueron asesinados cuando salieron a pintar por mi libertad. Alcanzaron a escribir la palabra libertad. Entonces yo siento que tenemos una obligación de que esa palabra libertad, no la libertad de este personaje, sino la libertad verdadera, sea posible y seguir con su lucha. Eran jóvenes con 1000 perspectivas de vida personales y colectivas, y fueron asesinados mientras pintaban una pared. De la casa de Guillermo Gerini yo salí. En el momento que me detuvieron, yo salí a la casa de él. Estaba en la cárcel cuando lo secuestraron y lo mataron. Probablemente se tiró del auto donde lo estaban secuestrando y lo mataron ahí. Él, después de la muerte de el asesinato de Enrique Rusconi, que eso también quiero mencionarlo, en diciembre del 74, 7 de diciembre, Enrique Rusconi, cuando lo fueron a secuestrar a la casa y lo llevaban a la fuerza, gritó: no son policías, son golpistas, son rusos, son rusos, son rusos. Así que yo no me voy a olvidar nunca, no puedo olvidarme de que también, además de toda la potencia imperialista que tuvieron ese golpe, también estaban los rusos, que se disfrazaban de socialistas y que aún hoy se sigue creyendo que eran socialistas. Tienen las manos teñidas en sangre. Yo no me puedo olvidar de eso, y no me puedo olvidar de alguien a quien se homenajeó ahí, que fue el último secretario, fue Tobarga, y después el segundo secretario general del Partido Comunista Revolucionario, Jacinto Roldán, que era el secretario del Partido Comunista Revolucionario de La Plata, Berizo y Ensenada en esa época, y de Norma Monti, a los que conocí. Todo eso
tiene que ver con una historia argentina que no es la historia del Villique, en donde gente con paraguas dice el pueblo quiere saber de qué se trata. Es la historia de un pueblo que fue capaz de alzarse y promover o empujar y luchar por una Argentina independiente de toda dominación extranjera, como dice el acta de nuestra independencia, y que todavía no pudimos conseguir. La población de Buenos Aires y el interior conformó ejércitos y ahí nacieron las Fuerzas Armadas Argentinas. Esas Fuerzas Armadas fueron llevadas a ser órganos de represión. No se dejen engañar las jóvenes camadas, las quieren usar para la represión interna y mientras tanto les pagan salarios que los hacen también pobres, les afanan la obra social. Diría la IOFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, tenía ganancia antes de llegar el ministro que estaba antes de Defensa, ministros de Indefensión Nacional, que estaba antes y el que estaba ahora, desaparecieron 25.000 millones de pesos. Y no tienen ni medicamentos para oncológico. Entonces, eso lo que le dicen, a eso es lo que están diciendo, que repriman al pueblo. Ellos lo que quieren es reprimir jubilados, defiendan el territorio, los marinos defiendan el mar, la prefectura defienda la quinta costa en extensión en el mundo, la prefectura cuide esa frontera donde nos roban pibes como Logan, donde hay trata de personas, donde se llevan chicos y chicos para trata de personas y donde se contrabandea por las grandes cerealeras que se llevan y nunca declaran lo que se llevan, donde se van miles de millones de dólares hasta hacer 100.000 millones de dólares anuales, donde empresas monopólicas le compran a los monopolios extranjeros, a sus plantas matrices en el extranjero, y hacen figurar insumos 3 veces el valor, 2 veces el valor real, y ahí se va la plata de la Argentina que no tenemos para comer. Hay chicos con hambre, hay chicos revolviendo basura, hay abuelos que se mueren sin tomar medicamentos. No es muerte natural, es un crimen de lesa humanidad el que se está haciendo. Tenemos que parar esto, porque esto, y lo vamos a parar desde el pueblo, desde las calles. No, los que ya están pensando en las elecciones del año que viene, les voy a decir, este plan está fracasado, solo va a traer hambre, miseria, desesperación, pibes que se suicidan. Tenemos una tasa de suicidio espantoso que está indicando que los chicos no tienen futuro. Tenemos que ver en la universidad que ese industricidio, ahí en esa enorme facultad de ingeniería que tienen, los chicos no van a tener futuro de trabajo. Sin industria no hacen falta ingenieros, y sin ingenieros no se puede construir industria. Por lo tanto, a nosotros nos interesa el desarrollo de la ciencia y la técnica, y nos interesan esos ingenieros, y nos interesa la inteligencia artificial. No se puede hacer sin lingüistas, sin expertos de todo tipo en ciencias sociales. Nosotros queremos desarrollar todo eso. Y una cosa que no sé por qué la izquierda argentina no se acuerda del lema, la tierra para el que la trabaja. La tierra para el que la trabaja. Y no estamos hablando, cuando hablamos de latifundio, estamos hablando de 1 millón de hectáreas. Estamos hablando de latifundios extranjeros que son dueños de las mejores tierras en las zonas estratégicas. Si nosotros no resolvemos esto, vamos a tener más inseguridad, vamos a tener más droga y vamos a ver a nuestros hijos sin futuro. Nos vamos a morir nosotros por no poder comprar los medicamentos y puede ser el único camino que no veamos cómo nuestros hijos siguen ese mismo camino de miseria, de falta de futuro, de falta de trabajo, de falta de una vida invivible. Esto es lo que yo veo. Ustedes hicieron un homenaje a 2 personas a las que pude conocer, Jacinto Roldán y Norma, que hablaban con voz de pueblo, que expresaban lo que eran. En el último homenaje hacia ellos y decir que tomaremos su bandera y la llevaremos al triunfo. Bueno, Horacio, desde ya muy agradecidos por todo lo que nos contaste. Con esto estaremos cerrando la entrevista. Si te quedó algo por decir, este es el momento, y si no, nos despediremos. ¿Qué te parece? Lo único que puedo decir es viva la Argentina, viva la patria independiente de toda dominación extranjera. Y no irá un solo argentino
mientras nosotros estemos de pie, a morir en una guerra de agresión imperialista que no respeta la autodeterminación de los pueblos. O es la ley de los lobos o es la ley de los pueblos. Una u otra, no podemos los dos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha pasado el doctor Horacio Micucci por los micrófonos de 3T Radio. A todos los que están del otro lado, la atención y yo, 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 la atención y